Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la actualidad, lo que todos estáis viendo en las noticias en los últimos días y no se sabe cómo salir de esto, porque hay planes, parece que por un lugar se va a arreglar, por otro lugar, pero sabemos que la situación no es nada fácil solucionarla y hoy quiero hablar de esto porque los sabios nos entregaron la clave. Y también está escrito qué va a ocurrir. Y todo lo que están viendo en las noticias lo tengo escrito aquí. Lo he visto hoy a la mañana en un libro que yo ya conocía y abrí la página para verlo nuevamente. Es sorprendente. Es la llave para abrir la puerta de la salvación. Con esto nos podemos salvar. Por eso es importantísimo prestar atención a lo que vamos a ver ahora, que es algo increíble. Lo vamos a ver por detalle. Primero quiero que nos compenetremos con todo lo que está ocurriendo ahora. Lo que se ve en las noticias, en los diarios, en los periódicos, en las transmisiones digitales. Todo lo que sabéis, compenetrarse con eso. Con las personas que están en las casas, en los lugares cerrados, que se denominan mamad. Aquí que está todo cerrado, un refugio dentro de las casas donde hay que quedarse ahí. Cuando suena una sirena hay que quedarse ahí y esperar a que pase todo, después se puede salir, pero hay mucha gente que se queda todo el día ahí porque no sabe cuándo va a sonar la sirena y sienten temor de salir y se quedan ahí dentro del refugio todo el tiempo. Imaginaos el estado anímico y emocional de las personas que se quedan, que son muchísimas. He visto transmisiones que se han realizado desde el refugio que cada uno en su casa, en las casas modernas está ese refugio en las casas. Si no, tienen que bajar a un refugio que hay en los edificios más antiguos y se ve sus rostros que están con todo el peso de la situación encima, con angustia, y eso se siente. ¿Y nosotros qué? Nos compenetramos con eso, no la estamos pasando bien. Hay personas, y muchas, ponen muebles en las puertas. ¿Por qué? Porque puede ser que viene alguien y entra por la puerta esa y lo que sale en las noticias es lo que se teme y por eso hay muebles en las puertas para que no sea fácil entrar y muchas otras cosas. Imaginaos la situación de personas que están viviendo así. Es algo que uno se conmueve con eso y no sabe cómo salir, cómo resolver. Es algo que no sabemos qué hacer. Pero los sabios nos abrieron los ojos y nos dijeron, esto va a ocurrir en tal tiempo, que ese tiempo está definido y es ahora. La situación es difícil, cuesta mucho poder tener una alegría, poder sonreír. Es muy difícil en esta época, por todo lo que se ve que aquí lo estamos viviendo. Pero todo tiene una solución. Los sabios han revelado en textos muy antiguos, con base en los versículos, qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir, qué va a ocurrir y cómo salvarse. Y quiero hoy compartirlo con vosotros y hacer todo el análisis que me sea posible para poder llevar a cabo esto, ponerlo en práctica. Imaginaos que viene una epidemia y no se sabe cómo salvarse de eso y alguien descubre cuál es la solución y enseguida todos se curan. ¿Qué? Es algo maravilloso. Así los sabios nos han revelado qué ocurre. Yo he visto en los textos bíblicos, en el texto bíblico, acerca de lo que ocurre ahora en la actualidad, algo que es demasiado doloroso en el aspecto físico, en el aspecto emocional, anímico, las enfermedades de la piel. Todos sabemos que hay un orificio, un agujero en la capa de ozono y el sol ya no tiene esa cubierta que filtra los rayos y bueno, causa algo que afecta a la piel y hay otros factores también, lo que hay en el medio ambiente, de todo lo que se expele a través de los diferentes medios, de los coches, de las industrias, las fábricas. Hay enfermedades de la piel que no se pueden curar. Y hay enfermedades de la piel que son secas, que se forma una cáscara seca
eso es. Y hay otro tipo que son húmedas, como que es una afección que tiene líquido, está húmedo. Esos dos tipos se realizan exámenes y pruebas para ver si tiene una solución o no. Y si sale positivo, bueno, ya eso es algo que es así. No tenemos solución muchas veces. Y lo he visto en el texto bíblico, en el libro de Deuteronomio. Se describe esa enfermedad así, tanto seca, tanto húmeda, que no se va a poder curar. Se describe todo en el libro de Deuteronomio, está escrito en el texto explícitamente, con la explicación del exégeta Rashi. Yo vi cómo él explica todo y se lo describe, en el texto bíblico se lo describe, está ocurriendo ahora. No hay solución, no te podrás curar, dice en el texto bíblico, lo que está ocurriendo ahora. Pero todo lo que viene al mundo es condicional. Si hacemos algo que es correcto, nos podemos liberar de eso, aunque los médicos no tengan solución, que uno no se pueda curar naturalmente, pero el Eterno puede todo. Conectar con el Eterno, con la energía del Eterno. El libro de los Salmos es para conectar con el Eterno por cualquier situación que uno padezca. Y escribió versículos ordenados alfabéticamente, escribió también versículos ordenados en grupos alfabéticos para que uno pueda armar oraciones de acuerdo a lo que necesite pedir. Así hizo este gran hombre, el rey David, que fue muy sabio y temeroso del Creador. Hizo el libro de los Salmos y con eso, con pedir al Creador, pronunciar los salmos correctos, se puede despertar una energía que va a llegar a los cielos y nos va a ayudar para liberarnos de cualquier situación. También lo que no se puede uno liberar en forma natural, que los médicos nos dan esperanza, con las plegarias sí se puede. Los libros de los Salmos contienen todo el orden alfabético, todos los versículos que son necesarios saber. El sabio Jidá explicó cómo ordenar los versículos según la codificación de los Salmos, que está implícita en el libro, pero no está explicada. Y el sabio Jidá explicó, en el libro Shimush Teilim se explica muchas cosas así con las enfermedades. Y ahora también se pronosticó una época así, la que estamos viviendo, esto que estamos viviendo aquí. Nosotros sabemos, para poder daros esta revelación que es importante, la tengo que explicar, son varias palabras, pero quien ha visto el vídeo que hice hace un par de días, que duró más de 1 hora y media explicando todo el plan divino, no necesita toda esta introducción, porque ya la conoce. Pero hay personas que no vieron ese vídeo, pido que sí lo vean para poder saber cómo es el plan divino y para poder entender esto, tanto lo de las enfermedades que dije, tanto lo que estamos viviendo ahora en la actualidad, que ahora lo voy a explicar. ¿Y qué está escrito? Que es increíble, esto es realmente increíble lo que está escrito aquí. Yo recordaba, porque muchas veces lo he visto a esto, lo tengo siempre presente, porque es esta época, que se habla de una época llamada Heble Mashiach, que Heble es los dolores del parto, que la mujer va a dar a luz, tiene dolores muy intensos. Mashiach es el ungido, cuando sea la época en que el ungido va a venir, que está preparado para realizar un gran cambio, que está escrito en el libro de Isaías y en otros libros de los profetas, un gran cambio en el mundo, va a haber los dolores del parto, y eso se llama Heble Mashiach. Y bueno, eso yo lo tenía presente, busqué hoy la cita esa para poder recordarla exactamente dónde está y todo. Sabía, está en el Tratado de Sanedrín, en el capítulo 10, y la busqué, y la explicación de Rashi, es un hombre que sabía estudiar muy bien, se compenetró muy bien con el estudio, tenía una mente prodigiosa, una capacidad de estudio admirable, tenía los conocimientos que recibió de sus ancestros, también su capacidad de analítica, ese hombre fue impresionante, Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki, el acróstico es Rashi. Siempre estudiamos con eso para entender mejor, porque él tenía una capacidad de estudio admirable y abre el texto para entenderlo mejor. Y en el texto de la Gemara es lo que recopila la Torah oral, está escrito qué hacer para salvarse de la época denominada Heble Mashiach, que es la época actual, ahora que estamos viviendo. Ya he hecho otros vídeos explicando todas las señales que iba a ocurrir en esa época, que es lo que estamos viendo ahora, que va a haber problemas sociales en la misma casa, no se van a llevar bien, los mismos miembros de la familia, va a haber muchísimos problemas laborales,
muchas cosas que todo está ocurriendo ahora. En la actualidad es claramente esta época. Muchos sabios contemporáneos ya no lo dudan, están abiertamente hablando. Estamos en esa época. Dice que va a haber una generación diferente a todas las generaciones en ese tratado que mencioné, que es el Tratado de Sanedrín, una generación diferente por completo a todas las generaciones anteriores. Esta es una generación diferente, con toda la tecnología, con los medios celulares que absorben toda la concentración. Uno se puede concentrar bien, completamente diferente. Cambió todo, el estilo de vida cambió completamente. En los últimos años cambió completamente. Esa época que se llama Heble Mashiach, que está escrito, voy a mencionar primero la explicación de la exégesis de Rashi y después lo que está escrito en el texto de la Gemara. La Gemara se escribió primero. Hace 1500 años se escribió la Torah oral, la Gemara, con datos que datan de épocas anteriores, como por ejemplo los sabios denominados Tanaitas, que vivieron hace 1800 años o más. Y se cita un sabio Tanaíta, que es el sabio Rabí Elazar, que va a decir cómo hacer para salvarse de esta época, que es lo que necesitamos saber. Estamos atravesando una época muy dura y no sabemos por dónde se van a despertar otros flancos, porque se despertó por un flanco todo esto que fue, no sé, indescriptible, todo lo que las escenas hablan por sí solas, lo que veis en las imágenes, lo que veis en las noticias, eso es, y eso está escrito aquí. ¿Cómo salvarse? Está escrito en la Gemara, el texto que fue escrito hace 1500 años con datos compilados de años anteriores, años previos. Y el exégeta Rashi, que vivió hace un poco más de 1000 años, él citó una explicación. Él tenía fuentes, como dije, cotejaba los versículos, las enseñanzas ancestrales. ¿Y qué explicó el exégeta Rashi al tratado de la Gemara, que estoy mencionando aquí, que es el Tratado de Sanedrín? Que esto está escrito en el folio 97 y también el folio 98, están escritos los datos que voy a mencionar ahora. También en el folio 96 se habla de este tema, todas las señales de que va a ocurrir con esta generación que estamos viviendo ahora. Yo voy a mencionar primeramente un dato que para que os deis cuenta cómo está escrito todo. Dice ahí que no se va a poder salir por las calles porque uno va a tener temor y muchas cosas escrito ahí, pero uno dice así: dijo Rabbi Yohanan, la generación en que el descendiente de David va a venir, que es el ungido como he mencionado, los sabios se van a disminuir, va a haber pocos sabios, se van a disminuir, se van a ir de este mundo. Y el año que pasó y el año previo, ¿cuántos sabios? Quedamos con muy pocos sabios de las eminencias que había. Partieron de este mundo. Exactamente lo que dice aquí. Y el resto de las personas, no los sabios que son eminencias, ellos, la mayoría, van a partir, van a quedar muy pocos. El resto de las personas, ¿qué va a ocurrir con ellos? Sus ojos van a desfallecer por angustia y aflicción del corazón. Angustia es los pensamientos, uno está pensando qué ocurre, cómo salgo, cómo hago, angustia y aflicciones del corazón. Va a haber numerosas aflicciones muy severas que se van a renovar. Antes de que la primera acabe, ya va a venir otra. ¿Qué estamos viviendo ahora? Esto es una de las cosas que dice ahí en ese tratado de la Gemara que he mencionado, antes de dar la solución, porque después de enumerar todas las cosas que van a venir, viene la solución. Y la solución la dijo Rabí Elazar, pero antes de leer esa solución, voy a leer lo que explicó el exégeta Rashi, que eso es para encuadrarnos, enfocarnos en la época que estamos viviendo con absoluta precisión, porque cuando diga esto, entonces es para abrir los ojos y quedarse anonadado cómo esto está escrito aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hace 1500 años esté esto escrito aquí? ¿Qué está escrito en la exégesis de Rashi? El título es, voy a leer el título para que lo podáis encontrar, quienes lo podéis identificar. En el texto hebreo está escrito así: Heblo Shel Mashiach, es el título, Heblo Shel Mashiach. Hay traducciones al inglés, hay traducciones algunas al español, podéis buscarlo en cualquier traducción porque quiero que lo veáis. Es bueno verlo, esto está escrito hace 1500 años, es bueno verlo directamente.
Y con el traductor también que hay en internet se puede traducir. No va a ser exacto todas las palabras porque no es algo mágico, pero bueno, traduce bastante bien. Hay muchas cosas que se puede ver, el contexto se va a poder ver. Traducir esto, buscarlo esto y verlo con los propios ojos, porque es algo increíble, increíble. Heblosh el Mashiach es el título que está escrito en la Gemara y el exégeta Rashi lo explica. ¿Qué está escrito aquí? Lo que ocurre ahora. ¿De qué tienen temor las personas? Cierran las puertas, las traban con muebles. ¿Para qué? ¿Por qué? Puede entrar alguien y ya se sabe qué puede ocurrir y se resguardan en los refugios. ¿Cuál es el temor? De que venga alguien extraño y haga lo que veis en las noticias que están haciendo. Sabemos que existe, tenemos que mantenernos fuertes y confiar en el Creador, que todo viene de lo alto. Si se filtró algo negativo, ya lo expliqué en el vídeo que hice de más de 1 hora y media, que lo podéis ver, por qué se filtró y etcétera. Pero vamos a ver cuál va a ser el temor de esta era, de esta época. ¿Qué? El temor de que venga alguna persona o vengan escuadrones o vengan legiones y irrumpan, quieran pasar y hagan lo que dicen las noticias. Yo, porque es algo tan difícil decirlo, lo voy a leer en hebreo, quien lo pueda entender lo va a entender, pero es lo que sale en las noticias, las imágenes que veis, aquí resumido, dice eso, que va a haber el temor de que venga gente e irrumpa legiones y todo eso que estamos viendo ahí. Lo voy a leer directamente del texto hebreo. Quien quiere lo traduce con el traductor, lo busca la traducción en inglés o en español también. Quien lee el hebreo, quien lee el arameo, lo puede encontrar. Esto está escrito, como dije, en el Tratado de Sanedrín y dice así en el folio 98b: Pajadim bejabalim shiu bime heil aobed kohabim. El temor que se va a sentir por personas, legiones, escuadrones que van a irrumpir. Quiero que lo veáis, que lo veáis a esto en el texto ahí que se puede encontrar. Tratado de Sanedrín, muy conocido está. Heblosh el Mashiach es el título que está escrito en la Gemara y el exégeta Rashi lo explica. Lo podéis encontrar en internet fácilmente. Eso dice, o sea que está todo aquí escrito, qué va a ocurrir, de qué manera se va a temer, por qué se va a temer, a causa de qué. ¿Y cómo salvarse? Esto lo explicó Rashi al texto de la Gemara que dice cómo salvarse. Y aquí atención, ¿cómo salvarse de esto? ¿Cómo hacer? ¿Cómo salvarse de esto? Observad lo que dice. Dice así, lo voy a leer en el original, después lo voy a traducir. Dijo Rabí Eleazar, le preguntaron los alumnos, los discípulos de Rabí Eleazar a Rabí Eleazar, Shalut al-Midabet Rabí Eleazar, Ma yase Adam binatzel mi Heblosh el Mashiach. Los discípulos de Rabí Eleazar le preguntaron, maestro, ¿qué puede hacer la persona para salvarse de esa época tan dura denominada Heble Mashiach? ¿Qué puede hacer la persona? Heblosh el Mashiach, está escrito, a veces dice Heble Mashiach, Heblosh el Mashiach es lo mismo. ¿Qué puede hacer esa persona para salvarse? La persona para salvarse, lo que estamos viviendo ahora, ¿qué hacer? Y le respondió el maestro, breves palabras, Yasok ba-Torah u'begemilut hasadim, que se ocupe de la Torah y de actos de bondad, con eso se va a salvar. ¿Cómo nos podemos salvar de esto que está ocurriendo? Que el exégeta Rashi lo describió, todo lo que está ocurriendo ahora, lo vimos. ¿Cómo salvarse? Ocuparse de la Torah y de actos de bondad. ¿Qué es ocuparse de la Torah? Estudiar con dedicación hasta llegar al fondo del asunto, de lo que se está estudiando, entenderlo y buscar lo que está vinculado con la consideración, como se enseñó en el Tratado de Shabbat, en el folio 31, que Hillel dijo, toda la Torah es, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, y lo demás son explicaciones. Si todos son explicaciones de eso, hay que buscar cómo se conecta también. Es parte de ocuparse de la Torah, hay que llegar a la raíz. Y eso es lo que hay que hacer. Y actos de bondad. Actos de bondad, como expliqué en otros vídeos, comprende hacer el bien y abstenerse de hacer sufrir a otra persona. Consideración. Y eso hay que hacerlo con todo. Y voy a poner ejemplos prácticos de la vida. Vamos a ver. Voy a poner algo nada más, para que se vea después un análisis, tomemos conciencia. Con eso nos salvamos.
¿Os percatáis que así dijeron los sabios, con eso nos salvamos? Se genera una energía protectora del Eterno, nada ni nadie nos puede hacer nada. Si la generamos con esto, ocuparse de la Torah y actos de consideración, pero hay que ponerlos en práctica. Y actos de consideración es en todo momento, no hacer lo que molesta al prójimo, consideración. ¿Y qué podemos hacer que molesta al prójimo? En vídeos anteriores, por ejemplo, puse el ejemplo de los claxones de los coches. Uno hace sonar su claxón porque le molesta el que se puso adelante, no avanza, uno quiere avanzar, y uno con eso logra que avance. Pero ¿qué pasa con los transeúntes, los peatones que están a pie y sufren del sonido ese, de las bocinas, de los claxones, y les molesta muchísimo, y se confunden, y les cambia el ánimo? Lo hizo sufrir. Cosas pequeñas. Yo tengo un objetivo, quiero que el que está delante no me moleste más, que avance. Sí, pero hay que mirar también, ¿y cómo afecta a las otras personas? ¿Le hago algo malo? Eso es consideración. No mirar lo que uno quiere hacer solamente, a ver si va a causar a la otra persona algo perjudicial. Vamos a poner un ejemplo también de la vida cotidiana que ocurre, y vamos a ver en el versículo bíblico qué dice acerca de eso. Y hay múltiples cosas, cada uno va a ver millones de asuntos vinculados con la consideración en la vida. Y con eso le cambia todo, genera una energía protectora que eso lo va a salvar, eso nos va a salvar, esa es la clave. Con eso el Eterno extiende su energía protectora y nada ni nadie nos puede tocar. Lo de la vida cotidiana que os decía, una persona está en un lugar donde hay mucha gente y quiere pasar. Y hay uno delante, una persona delante, y uno quiere pasar. ¿Qué hace? ¿Cómo hace para pasar? Uno puede actuar de varias maneras. Puede decirle, perdón, quiero pasar, ¿me permitiría? Bueno, habla bien. O puede hacer otra cosa. Le pone la mano sobre el hombro y el otro se va a dar cuenta que se tiene que mover y se mueve. O puede directamente empujar con su cuerpo y pasa. Esos son modos de comportarse. La persona que uno le pone la mano, ¿está contenta con eso? ¿O le causa un disgusto? Si uno le dijo, perdón, necesito pasar, ¿me puede permitir pasar? Bueno, él entiende. Esa persona quiere pasar, se corre. Si uno le pone la mano, ya le está invadiendo su territorio, está poniendo la mano, le está haciendo fuerza sobre su cuerpo, lo está desplazando ya. La energía que le está transmitiendo es córrete por la fuerza. ¿Está bien eso? Y el otro que desplaza directamente. ¿Está bien eso? La persona puede caminar, pero no desplazar. Hay animales que no se pueden controlar en su caminar y desplazan, a veces arrojan cosas como los vacunos, que es común. Por eso en la Guemará se explica acerca de la conducta, cómo aplicar. Uno tiene el derecho de caminar, pero bueno, no desplazar. En el Tratado de Baba Kamá se pone el ejemplo. Se aprende mucho de los animales, cómo desplazan con el costado. Bueno, si uno toca al otro, le pone la mano, lo desplaza con el cuerpo, eso está invadiendo, ya directamente está ejerciendo una presión, por la fuerza lo está haciendo mover. Pero si uno le habla, es distinto. ¿Y por qué causarle una angustia a una persona cuando se puede utilizar la capacidad del habla? En el texto de la Torá, cuando dice que Dios creó al hombre, dice, creó a Adán, Adam en hebreo. Y hay un traductor que se llama Onkelos, el hijo de Clónimus, que escribió una traducción brillante al arameo. ¿Cómo tradujo Adam, hombre, al arameo? Tradujo así, Ruach Memalelá, espíritu parlante, persona que tiene capacidad de hablar, que tiene la capacidad de hablar. O sea que tenemos que utilizar eso, que es persona que habla, no desplaza, no le pone la mano para que se corra. ¿Por qué ejercerle eso? Y si le pone la mano, después también le puede poner más fuerte y que se corra. No, está bien eso. Consideración es ver, ¿le molesto al otro o no? ¿Cómo puedo hacer para no molestarlo? Para molestarlo lo menos posible. Hablando, pidiéndole que se mueva, que quiero pasar, perdón, puede correrse que yo necesito pasar. Eso está bien, eso es lo correcto. Nosotros tenemos herramientas
con la reflexión, con los versículos. Eso surge del versículo, lo tenemos escrito en el versículo que dice eso. Y también tenemos muchas otras cosas que voy a enumerar alguna, porque veis que esto es muy amplio. Acto de consideración en todo momento, en todo lugar, eso genera una capa protectora del Eterno. El Eterno extiende su energía protectora con nosotros y nada nos puede tocar, hacer nada malo. Porque Él nos protege, Él nos cubre, como se menciona en el libro de Job, que Job tenía una cobertura, una protectura del Eterno, una protección del Eterno. Lo mencioné en el vídeo que dije de más de 1 hora y media. Nosotros tenemos esa posibilidad. Hacer lo que dijo Rabí Elazar. ¿Quieren salvarse de esto? Ocuparse de la Torá con dedicación y actos de bondad, que como dije comprende hacer el bien y consideración, no hacer afligir, sufrir al prójimo. Vamos a ver otro ejemplo breve que lo voy a mencionar. Está escrito acerca de Abraham. Abraham era un hombre que hacía mucha bondad. Cuando se enteró de Sodoma y Gomorra, que iba a ocurrir con ellos, él pidió al Eterno, quizá hay 50 justos. El Eterno dijo, bueno, si encuentro 50 justos, no destruiría la ciudad por el mérito de esos 50. Y Abraham dijo, si hay 45, el Eterno también aceptó. Si hay 40, dijo Abraham, el Eterno aceptó. Si hay 30, dijo Abraham, el Eterno aceptó. Si hay 20, dijo Abraham, el Eterno aceptó. Si hay 10 justos, no protegerás a toda la ciudad por ese día. Bueno, está bien, acepto. El Eterno aceptó. Pero como no se encontraron 10 justos en Sodoma y Gomorra, corrió la suerte que corrió. Y Lot, que había hecho bien, fue protegido por el Creador y le dejó salir. La mujer miró, no tenía que mirar eso que estaba ocurriendo. Se convirtió en una columna de sal, está escrito eso. Su mujer miró hacia atrás de él y se transformó en una columna de sal. Y está escrito a continuación, aquí en el Génesis, y Abraham madrugó a la mañana, se puso de pie en el lugar donde había estado ante el Eterno. ¿Qué hizo Abraham? Se puso de pie. ¿Qué es eso que se puso de pie? Se puso de pie, los sabios encontraron otro versículo para comparar y ver qué es eso, que se puso de pie para orar en el lugar donde había estado ante el Eterno. ¿Qué nos revela esto? Abraham volvió al lugar donde había estado de pie ante el Eterno orando para orar nuevamente en ese mismo lugar. O sea que se aprende de este versículo bíblico de que hay que tener un lugar que uno designa para orar siempre en ese lugar. ¿Por qué? Porque uno ya designa ese lugar especial para orar, el que uno elija. Se aprende eso de este versículo, analizándolo bien, y nosotros sabemos que hay un código legal donde están todas las leyes, se recopila de aquí, que la persona debe destinar un lugar para orar. Y está escrito en el código legal, en el apartado Orah Haim, son 4 volúmenes. En el primero, que se llama Orah Haim, está escrito así: la persona debe fijar un lugar para su plegaria, que no lo debe cambiar a menos que sea necesario, porque a veces no se puede, a veces hay que ir a otro lugar por alguna razón. Y en el lugar de oración, también en la casa, es correcto destinar un lugar, no hoy aquí en este lugar, mañana en otro lugar, destinar un lugar para orar en ese lugar, siempre de modo fijo. Aquí este rincón, aquí es mi lugar para orar. Y entra siempre la plegaria por ese lugar. Es algo importante, lo aprendemos de Abraham, de aquí del versículo que he mencionado, que está escrito en el capítulo 19 del Génesis, en el versículo 27, y está escrito en la exégesis denominada Mishnah Brura, que Mishnah Brura es una explicación del código legal. Está escrito 4 codos, se considera el mismo lugar de la persona. ¿Por qué? Porque no es posible empequeñecer el lugar más, reducirlo más. 4 codos son casi 2 metros por 2 metros. Un codo mide 48 centímetros. Desde el vértice del dedo mayor hasta el codo hay 48 centímetros promedio, 48 centímetros. Vamos a redondear, medio metro, 4 codos son 2 metros, 2 metros por 2 metros. ¿Tanto lugar necesita una persona? ¿No puede reconocer un lugar? No se puede reducir más. ¿Por qué no se puede reducir más? Sí se puede reducir más. Uno necesita 2 metros por 2 metros para reconocer un lugar donde uno eligió para orar. Uno tiene una silla. Esa silla la reconoce. ¿Cuánto mide una silla? Un solo codo. Mide medio metro más o menos una silla de ancho. Bueno, eso es un lugar. ¿Por qué necesita 2 metros? Dice aquí que no se puede reducir más de 2 metros. Yo estuve investigando esto con muchos sabios que pedí opiniones, qué pensaban, qué opinaban. Mishnah Brura lo cita en el nombre de Maguen Abraham.
4 codos, 2 metros, necesita la persona 2 metros por 2 metros, menos es imposible reducirle tanto a la persona, menos de 2 metros por 2 metros. Pero una silla tiene medio metro, no 2 metros. Uno puede reducir eso, en vez de 2 metros, medio metro. Y encontré una explicación del sabio Eshel Abraham, el rabino de Buchach, que tiene el título Eshel Abraham, su explicación, que coincide con el versículo que he citado al comienzo, porque Eshel Abraham es la hostería que puso Abraham en Beersheba cuando tuvo que abandonar Sodoma y Gomorra para darle de comer gratuitamente a los transeúntes, a los que pasaban por ahí, a los caminantes. El rabino de Buchach, en su explicación Eshel Abraham, escribió: se acostumbra a designar un codo para orar, lugar fijo, un codo. Sí, en la exégesis de Mishnah Berurah dice no se puede disminuir de 4 codos, pues no se puede disminuir más de eso, de 2 metros. ¿Por qué hay otro sabio que dice que sí se puede disminuir? Un codo, se acostumbra a designar un codo. Un codo no es 2 metros, un codo es medio metro. O sea que entran 4 personas en 2 metros. ¿Y por qué reducirle a eso? ¿Por qué decir que no se puede reducir si vemos que sí se puede reducir? Vamos a investigar este tema. ¿Qué secreto hay aquí? Pues son todos legisladores. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Se basan todos en fuentes muy exactas, muy precisas. Y para entenderlo hay que meditar, hay que pensar, hay que analizar, hay que consultar. Y fui analizando, hasta que me encontré con una explicación. La explicación en el libro Yalkut, Yosef, que decía así, cita esta explicación de Mishnah Berurah, que no se puede reducir más de 2 metros para cada persona. Necesita 2 metros, no es suficiente con menos, porque no se le puede reducir más. Que tenga libertad para moverse, que elija un lugar dentro de los 2 metros. 2 metros por 2 metros es mucho espacio. Entran 10, 15 personas en ese espacio. Sí, pero no se le puede reducir más. ¿Por qué? Está escrito en este libro que mencioné esta explicación. Porque si hay una persona que tiene un lugar fijo en la casa de oración, tiene su lugar fijo. Incluso lo puede haber pagado, porque hay lugares donde se compran, se le paga. O no, hay lugares donde se acostumbra a que la persona que mucho tiempo se sentó en un mismo lugar, ese lugar ya queda fijo de él, sin pagar, sin nada, ese lugar es de él y lo respetan los demás. Pero ¿qué pasa si viene un huésped que no conoce esa casa de oración, viene y antes de que venga ese que se sienta en ese lugar siempre, viene y se sentó el huésped ahí? Ahora va a venir el que es el lugar de él, porque ya se sentaba siempre ahí, se sentó siempre ahí mucho tiempo, le va a decir, señor, ¿se puede correr? Ese es mi lugar. ¿Y qué puede ocurrir? Puede decirle, ¿cómo es tu lugar? Esto es un lugar público, aquí uno se sienta donde quiere y se puede generar una riña. Y una riña entra dentro de lo que se denomina hacer sufrir, así lo incluyó en el libro Sefer HaChinuch, en el capítulo 338, en lo que es la explicación del sufrimiento, no hacer sufrir, incluyó esto, las riñas, no generar riñas. O sea que si uno se designa su lugar medio metro y no 2 metros, 4 codos, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que venga otro y no sabe que ese es el lugar de él y se siente ahí y viene el que es el lugar de él y le diga, señor, córrase, es mi lugar, por favor, váyase, y el otro no va a querer y se va posiblemente generar una riña. Entonces, para evitar todo eso, se hizo esto de que tenga 2 metros cada persona, que eso se considera su lugar. O sea, por consideración, para que no haya riñas, posibles riñas. Todo eso hace de la consideración, las pequeñas cosas. Los sabios fueron muy precavidos con esto, analizaron puntillosamente cada detalle, y yo lo veo. Hay veces que parece que se entiende esto de una manera, pero en realidad es de otra manera por tal causa. Todo es la consideración. Si una persona tiene frío y no quiere que enciendan el ventilador o el aire acondicionado, bueno, ver, yo quiero encender el aire acondicionado, el otro tiene frío, ¿qué hago? Ser considerado, ver cuándo se puede ser considerado con las demás personas y no hacerlas sufrir, porque es muy importante en cada detalle de la vida. Con eso, ser considerados y hacer obras de bien es acción, darle a la persona lo que necesita, saludarla, darle una palabra buena, darle dinero, darle un plato de comida, un pan, todo lo que sea dar, una vestimenta, cualquier cosa, afecto, si necesita, si es un hijo que está llorando, ¿qué uno va a hacer? Le va a decir, basta de llorar, quizás le puede dar un poco de afecto y le da un dulce, algo. Eso es ser bondad, pero consideración es no hacerle sufrir.
es lo contrario a acción, sino ausencia de acción. No hace eso para no hacer sufrir. Eso de no reducir a medio metro, a un codo el espacio, todo eso ¿para qué? Para no hacer sufrir, para evitar sufrimientos. Eso de no poner la mano sobre el hombro de la otra persona para que se mueva o no desplazarlo, hablarle. Son todas cosas de consideración y hay miles y millones. Por eso es importante ver qué uno va a hacer sonar el claxon. Uno quiere pasar, siempre hay personas que están caminando por la acera y esos hombres, esas personas quizá le molesta, obviamente, hay personas más sensibles, menos sensibles. Abstenerse del claxon, ¿por qué? Por esas personas. Y uno ya va a ver cómo decirle a la otra persona que está delante que avance, pero va a ser considerado con las personas que no tienen nada que ver con eso. Y así todo. La clave para salvarnos, esto es, lo dijo el sabio Rabí Elazar en el Tratado de la Guemará de Sanedrín, folio 98, lo encontráis a esto: estudiar la Torah con dedicación, ocuparse de la Torah y hacer actos de bondad. Eso de hacer actos de bondad está escrito en el Pirkei Avot, Tratado de Pirkei Avot, que comprende hacer el bien y también abstenerse de hacer sufrir, que es la consideración, como lo explicó el sabio Tiferet Israel. Y ahí tenemos todo, la herramienta para generar energía del Creador que nos proteja, que el Eterno tienda su manta protectora y nada nos puede pasar. Salvarnos de todo esto que está aconteciendo, tal como dijo el sabio Rashi explícitamente, que va a ocurrir esto, que estamos viendo en las noticias, va a ocurrir ahora. ¿Cómo salvarse? Con lo que dijo Rabí Elazar: ocuparse de la Torah y actos de bondad. Con eso tenemos solucionado todo. Es la herramienta. Y si nos la dio, y precisamente para esto, bueno, aquí tenemos la solución para todo lo que estamos atravesando en la actualidad ahora y también en los próximos días. Es algo que esto, como se dijo aquí, no es que todo va a terminar. Si no es una cosa, va a venir otra cosa. ¿Cómo protegerse con esta solución que es precisa? Y con eso tenemos la energía del Eterno protegiéndonos completamente. Hasta aquí este vídeo, es un magnífico día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.